Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3, en el día de hoy, y vamos a estar viendo estos 3 versículos. Dice, todos juntos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Nuevamente, le dije que Santiago habla de la autenticidad de nuestra fe que se va a ver reflejada en nuestra conducta, en nuestro día a día, en nuestro andar diario. Vimos en el primer capítulo que se debe ver reflejado en las pruebas. Hay que tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, de todo tipo las pruebas, de todo tipo hay, y tenemos que tener una sola cosa, gozo, para que nosotros crezcamos a la medida y la estatura de Cristo Jesús a través de las pruebas. Tenemos que también reaccionar bien ante las tentaciones que vienen de nuestra concupiscencia. Debemos recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz. Eso es nuestra mayor, es un factor más grande para nosotros resistir la tentación. Ver la bondad de Dios y ver los resultados negativos del pecado, porque produce, ¿qué cosa produce cuando el pecado es consumado? Produce muerte. La paga del pecado es muerte. No produce nada de bendición. Por eso cuando somos tentados, no somos tentados de parte de Dios, somos tentados en nuestras propias concupiscencias. También en ese capítulo, el capítulo 1, nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Y también incluye, ¿verdad?, a los maestros. En este caso yo, no solamente tengo que decir, sino tengo que hacer la palabra de Dios. ¿Ok? Todas están en calidad o en estado de oidores. Pero de oír a hacer hay un gran espacio, un gran salto. Y nosotros cuando leemos la palabra de Dios podemos acumular conocimiento, pero no significa que lo vamos a poner en práctica, la palabra de Dios. De acuerdo, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. También en capítulo 2 muestra que tenemos que tener un amor con favoritismo, con preferencias. No, nuestra fe debe ser sin acepción de personas. No debemos estar siendo selectivos con quién hablar, con quién saludarnos, con quién hacer esto, con quién hacer aquello. Debemos tener fe sin acepción de personas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después, al final del capítulo 2 también dice que es lo central, para mí la idea central de Santiago es, si uno dice tener fe, ¿podrá la fe salvarle por sí sola? Dice, y bueno, después vemos más adelante, la fe sin obra es muerta, ¿no? Aquel que dice tener fe no significa que tenga fe, ¿ok? Ese es el ejemplo. Si yo digo que soy rico, no necesariamente significa que sea rico, porque me van a ver y no soy rico, ¿verdad? Van a revisar mi cuenta de Mercado Pago y no soy rico. Entonces, si digo tener fe, o aquel que dice tener fe, no puede mostrarlo a menos por una cosa, a través de las obras, de nuestras obras se va a ver evidenciada nuestra fe, ¿ok? Entonces Santiago le dice eso, examínense, si tienen fe deben tener obras. También en capítulo 3, la lengua es un indicador de qué cosa, de la madurez. Y la lengua, todos ofendemos, muchas veces. Hasta mismo Santiago dice, yo también ofendo, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en hacernos maestros. Rápido, ser pronto y querer ser maestros. Sino, ser más pronto y ser más pronto para oír la palabra que enseñar la palabra. Y entonces, la lengua es un indicador de cómo vamos madurando en nuestra fe cristiana, ¿verdad? Aquel que domina la lengua es un varón que perfecto, ¿no? Capaz de controlar todo el cuerpo. Entonces, es un indicador de cuán espiritual estamos siendo.
La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal también se ve en la última sección del capítulo 3. La sabiduría de lo alto desciende y viene de Dios. La terrenal es, bueno, obviamente, aquí, animal, ¿y qué cosa? Y diabólica. Y tiene un origen esa sabiduría terrenal. Viene del celos amargo y de competencia, de comparaciones y de competencias. Cuando hay comparaciones y hay competencia, surge la envidia, surgen los celos, ¿verdad? De que no tengo esto, no tengo aquello. Y empiezo a actuar de una manera no sabia, ¿verdad? Entonces, Dios dice allí, nos enseña la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, ¿verdad? Amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces, también Santiago nos invita a que nosotros nos examinamos, ¿verdad? Si decimos ser sabios, tenemos que mostrarlo por nuestra conducta, por nuestra sabia conducta sabia. Entonces, no decir solamente que soy sabio, eso no. La sabiduría se va a mostrar por la conducta buena. Así que llegamos al capítulo 4 y leímos estos tres versículos. Y está hablando el último versículo del capítulo 3, dice, versículo 18, dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y después vemos los primeros versículos del capítulo 4 y dice, ¿de dónde vienen qué cosa? Las guerras y los pleitos o las peleas. De la paz a la guerra, ¿son iguales? ¿No? Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre como la día y la noche. Entonces, vemos los primeros 3 versículos que, si bien es un nexo para lo que va a venir, que es con quién debemos ser amigos, o amigo de Dios o amigo del mundo, pero está cerrando también y conectando ya lo que va a ser el versículo 4, pero cerrando lo que es el capítulo 3, ¿verdad? Haciendo preguntas y dando respuesta a esa pregunta que hacen. En fin, le hago la pregunta a ustedes antes de ir a la oración. Mejor vamos a orar y después voy a hacer estas preguntas, ¿verdad? Que vemos que también que se ve que Santiago también hace preguntas. Yo también voy a hacer preguntas, ¿verdad? Vamos a orar al Señor para que Dios nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque no vuelve vacía jamás. Tú utilizas lo vil, lo necio, lo pobre de este mundo para avergonzar a los fuertes, a los ricos, Señor, a los sabios de este mundo. Y gracias porque me tomaste y quieres usarme como un instrumento. Y así con cada uno de los integrantes de tu pueblo, de la familia en Cristo. Porque tú no quieres usar para que tu nombre sea glorificado. Te pido, Señor, para que en este momento, a través de tu palabra, a través de lo que vemos en estos 3 versículos del capítulo 4 del libro de Santiago, tu pueblo sea edificado, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que pueda confiar en Jesucristo, que pueda arrepentirse de sus pecados, Señor, y así tener perdón de pecados y vida eterna. Así que tanto como para el pueblo tuyo, Señor, para la familia en Cristo, que seamos edificados, y si hay alguien aquí que no te conoce, que sea para salvación también para su alma. Dejamos en tus manos, Señor, para que aquí salgamos siendo no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, porque allí encontraremos verdadero crecimiento, verdadera madurez. En el nombre de Jesús te pido ayuda desde lo alto. Amén y amén. Entonces la pregunta es, ¿cuántos alguna vez se han peleado fuerte con sus hermanos? ¿No? Si tienen hermanos, en el caso mío tienen 7 hermanos, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes se han peleado con sus hermanos fuertemente, no? Tal vez son hijos únicos, bueno, con primos, quien sea, pero te has peleado con alguien cercano, con quien te has criado. ¿Cuántos se han peleado fuerte con sus padres? Yo no quiero mirar a mis padres porque están ahí. No. ¿Cuántos se han peleado fuerte con sus padres? O ustedes que son padres, ya ahora voy a hablar de mi experiencia como padre cuando ya Amy vaya creciendo, ¿no?
Pero, ¿cuántos de ustedes se han peleado fuerte con sus padres o con sus hijos? ¿No? ¿Cuántos de ustedes se han peleado fuerte? ¿Cuántos se han peleado fuerte con sus amigos? ¿No? Aún ahí se ve la amistad y aún hay entredichos y hay conflictos. ¿Cuántos se han perdido amigos o conocidos, ¿no? Conocidos que tienen una buena relación de amistad y han perdido amigos por una discusión? ¿Cuántos se han peleado con sus esposas o con sus esposos fuertemente? ¿No? Y si somos sinceros, responderíamos que sí, a todas. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza algo que se llama pasiones. Y eso es lo que va a Santiago. Que todo eso, los conflictos, las guerras, las peleas, vienen no de afuera, vienen de adentro, que son nuestras pasiones. Las pasiones desordenadas son una fuente de conflictos. Ese sería como lo que Santiago quiere enseñarnos. Las pasiones desordenadas, que son internas, no son externas, son la fuente, son la causa de peleas, pleitos, en todas nuestras relaciones que tenemos. No es solamente en la iglesia. Las pasiones fuera de la voluntad de Dios dan resultado en las guerras. Es así. Y vamos a ir al primer versículo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Esa es la primera pregunta. ¿Qué sería guerra? En sí, guerra es un conflicto armado, ¿verdad? Entre un país o un estado, entre una nación o otra. Pero acá continúa la pregunta, dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿En qué? Entre vosotros. No está hablando en sí de un conflicto bélico entre Estado y Estado, entre nación y nación, sino está hablando más de peleas, de una lucha, de un combate entre vosotros. ¿Dónde estaba? ¿A quién se dirigía Santiago con esta carta? A la iglesia, a los judíos que estaban dispersos, ¿verdad? Pero eran cristianos. A la iglesia. Entonces, esas guerras, esas peleas, surgían incluso dentro de la iglesia. ¿Y de dónde vienen? Se preguntaba él. Bueno, conectándolo con el capítulo 3, vemos que la sabiduría de Dios, de lo alto, es primeramente pura, después ¿qué cosa? Pacífica. Es pacífica. Entonces, no estamos actuando de manera sabia o no estamos actuando de manera con la sabiduría de lo alto cuando hay conflicto, cuando tenemos un conflicto y cuando vienen guerras, ¿verdad? No estamos, porque si dice que es una característica de la sabiduría de lo alto es paz, ser pacífico, cuando estamos envueltos en un conflicto entre hermanos o entre cualquier otra relación que tengamos con un operario de trabajo, con un compañero de trabajo, con la familia, etc., es porque no estamos siendo sabios. Pero Santiago va a dar aún más, va a dar más respuesta a eso. Pero para decirle, ¿hay conflicto en la iglesia? Sí, puede haber conflicto en la iglesia. ¿Pablo trataba con conflicto en la iglesia? Sí. Vemos que la iglesia de Corintio estaba unida, estaba dividida, estaban peleándose, había luchas. Pablo también escribe, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, no lo busquen, lo voy a leer, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué había ahí? Había un conflicto entre Evodia y Síntique. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Eran lobos rapaces, Evodia y Síntique? No. ¿Por qué? Porque dice que ellos combatieron en el Evangelio juntamente con Pablo. Eran servidoras ¿de quién? De Dios, de Cristo. Pero, nuevamente, al ser pecadores, al tener pasiones, incluso personas maduras, Evodia y Síntique, no estaban unidas. Había un conflicto. No es nada nuevo, ¿ok? Los discípulos entraron en discusión acerca de quién era el mayor o de quién sería el mayor.
Juan quería sentarse a la diestra de Jesús y todos los discípulos se enteraron y ahí empezaron una discusión. Discusión no es paz, no es guerra, no es estar tranquilos, es algo de pelea, de conflicto. Ese es en Lucas 9:46. Miren este versículo y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 15. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Y antes de leer el versículo 15, vamos a leer el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. ¿Sí? Todos juntos vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 4, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no consumáis unos a otros. No me imagino una persona mordiendo a otro, solamente tengo el recuerdo de un jugador de fútbol, Luis Suárez, que le mordió a un defensor, era un italiano, y le sacó un poco ahí, le dejó los dientes. Pero eso no es una demostración de amor, no es una demostración de amor, es una demostración de ¿qué? De conflicto, de pelea, de tener algo contra el otro. Consumirse, morderse, pelear. Estaba en la iglesia de ¿qué? De Gálatas. Y Pablo le advierte, dice: no, esas cosas no deben suceder. En el Antiguo Testamento, hablé de los hermanos. O no hablé de los hermanos que han peleado, yo he peleado con mis hermanos. Tal vez si no peleaste con tus hermanos, bueno, qué bueno, sos santo, ¿no? Pero todos hemos peleado con sus hermanos, pero Moisés tenía hermanos, ¿no? Aarón y María. ¿Qué pasó cuando le cuestionan a Moisés, su hermano, ¿verdad? Y su hermano, acerca de la mujer que tenía? Hubo ahí, ¿qué cosa? Murmuración. Y Dios le dio una justicia, aplicó justicia ¿a quién? A Ana María. Le dio lepra. Después la sanó. Pero hubo un conflicto. Querían la posición de Moisés, querían eso. Y después así se levantaron muchos para querer voltear a Moisés. Así que hay conflictos. Hermanos, peleamos, dale por la comida. Cuando somos chicos, peleamos por ese último criollo que queda, ¿no? Lo quiero comer yo. Después se vuelven grandes. Los padres envejecen y mueren. Pero ya no pelean por comida o por criollo. Van a pelear por qué? Por los bienes, ¿no? Hay otros intereses más grandes. Y familia o hermanos que antes se llevaban bien, se dividen ¿por qué? Porque hay conflicto, hay guerras, hay matrimonios, pelean por pasiones, peleas en el trabajo y son por las pasiones. Hay peleas y conflictos y van a existir, incluso dentro de la iglesia. ¿No debería existir eso? Sí, no debería haber. Pero como somos pecadores, existe. ¿Qué debemos hacer? ¿Cambiar de iglesia? No, porque donde vayamos, vamos a combatir, ¿verdad? Con nuestras pasiones. ¿Qué debemos hacer? Cambiar acá el corazón. Es así. Pero ahora vamos a la segunda pregunta, que ahí en sí tiene la respuesta que voy a ir dando. El libro de capítulo 4, versículo 1 del libro de Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 1. Leí la primera pregunta y dice: ¿de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Tristemente había conflicto en la misma iglesia. Dice: no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. No vienen de ahí, no vienen de ustedes mismos, no vienen de esas pasiones y esos deseos que están en ustedes, no surgen de allí. Y es una pregunta que tiene una respuesta en sí misma, en la misma pregunta. Vemos que en nuestra sociedad uno de los valores es la comodidad y el confort.
La comodidad y el confort. Y también alineado a eso es la gratificación al instante, ¿no? Por eso surge los deliveries, ¿no? Quiero comer una pizza, no hay nada malo comerse una pizza, un lomito. Ahí no, abrimos pedidos que ya, ¿no? Ya. O rápido, ahí no, rápido. Ahí no te lo traen. Vos lo querés, ahí no te lo traen. O están los deliveries. Se busca al instante. Mucha de la industria se dedica para la diversión y el disfrute de las personas. Hay mucha producción, mucha industria que se dedica a hacer la vida más fácil, más placentera, con diversión. Y gira mucha de la sociedad en torno a eso, porque es un valor en nuestra sociedad. Se busca eso. Ahora, el hecho de que deseemos cosas y la disfrutemos, ¿verdad? No significa que esté mal. No significa que esté mal. ¿Ok? El hecho de que deseemos y sintamos placer en las cosas que deseamos, no significa que está mal. Si tengo deseo de comer un lomito y tener el dinero, qué bueno, cómprate el lomito, ¿verdad? Y disfrútalo, porque es algo, es decir, no es comer algo rico, no es algo malo en sí. Pero estas pasiones que menciona Santiago son pasiones malas, pasiones fuera de la voluntad de Dios, pasiones desordenadas. Tiene que ver y relacionado con la palabra hedón, que es hedonismo. El hedonismo es una manera de vivir, es una ideología, es una forma, una filosofía. ¿De qué se trata? De que alguien busca y vive para el placer. O sea, vivir solamente para el placer. El centro y el propósito gira en torno a lo que siento en el momento, ¿verdad? A lo placentero del momento. Esa palabra que se deriva del hedonista tiene una connotación de satisfacción de deseos sensuales, naturales y carnales. ¿Ok? El deseo, que ahí se menciona, la pasión, es una pasión y deseo incontrolado. ¿Ok? No está controlado, es incontrolado, fuera de control. Promete satisfacción, pero es todo un engaño, porque al fin y al cabo no puede satisfacer. De ahí, por ejemplo, se desprende lo que dice en una parte de la Biblia, en 1 Corintios 15:22. Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Disfrutemos el hoy, solamente el hoy. Y después mañana no importa. Entonces vivimos solamente para el hoy. Entonces esas pasiones es la que menciona Santiago. Santiago está advirtiendo que esas guerras, esos conflictos, vienen por poner la pasión como centro de tu vida, ¿verdad? Entonces no debe ser así. Las pasiones propias e internas son el causante de las guerras y las peleas. No son otra cosa. No está en el otro la responsabilidad. Está en nuestras pasiones. Cuando hay conflicto, hay peleas, vienen de uno mismo, de la misma pasión desordenada, de la misma deseo incontrolado. Vamos al versículo 2, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. ¿Verdad? Digamos hasta allí. Entonces vemos que este deseo es fuerte, esta pasión es fuerte. Es un deseo que hay en nosotros, en nuestro miembro, es interno, es fuerte. Y es más fuerte aún cuando no es satisfecho. Produce reacciones o resultados, o nos lleva, nos mueve a hacer cosas que incluso en frío diríamos: ¿qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Codiciáis y no tenéis. Es decir, es un deseo no cumplido. Porque el hecho de que desee algo no significa
que lo tengas. No significa eso. Y el hecho de que no lo tengas muchas veces te lleva a buscar, a satisfacer ese deseo que está en vos, que está en mí. Te lleva a hacer cualquier cosa para poder obtener ese deseo y así experimentar el placer que produce. Codiciáis y no tenéis. También nuevamente habla, matáis y ¿qué? Y ardéis de envidia. Matáis y ardéis de envidia. Las pasiones son fuertes a tal punto de querer matar o de querer pisotear al que se me opone, ¿verdad? Nadie se va a interponer entre lo que quiero obtener, absolutamente nadie. Gente mata por malos deseos para obtener lo que quiere. Ejemplo, el rey David quiso tener a la mujer de quién? De Urías, la obtuvo, quedó embarazada, ¿verdad? Y quiso engañarla a Urías, siendo hombre íntegro, no cayó en ese engaño por su integridad y su honradez. Pero ¿qué pasó? Después lo mandó a matar, ¿verdad? Lo mandó a matar. Codició y como no se dio como él quería, lo mandó a matar. Listo. Betsabé ahora es mi mujer. Saúl, ¿qué pasa con Saúl? Saúl, cuando le hablaron diciendo Saúl mata a sus miles y David a sus 10.000. Y toda la gente proclamaba el nombre de David, dándole la fama y el prestigio a David. Y Saúl ahí empezó a mirar con malos ojos a David, ¿verdad? Y de ese momento Saúl empieza a querer planear y querer matar ¿a quién? A David. David no quería nada, no quería quitarle el reino. David sabía que un día iba a ser el reino, pero en el tiempo de Dios. Pero Saúl quería matar a David. Quería la honra, quería la fama. Entonces las pasiones son fuertes. Son fuertes. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzarlo. Aún así, si uno alcanza y tiene lo que quiere ese celular, quiere ese zapatito, quiere esa posición, quiere ese trabajo, quiere esa casa, quiere ese auto, quiere lo que desee, aún así, no hay nada que pueda satisfacer al hombre fuera de Dios. Una pasión fuera o un deseo fuera de la voluntad de Dios no puede satisfacer. Entonces, no podéis alcanzar. Nunca será suficiente. Siempre vamos a escuchar, y deberíamos escuchar, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, cuando vivimos, ¿verdad?, centrado en querer obtener las cosas, incluso fuera de la voluntad de Dios, tenemos que saber que el resultado van a ser conflictos y van a ser, y cuando obtenemos eso lo que queremos, aún a pesar de que hayamos generado conflictos y peleas, no vamos a tener una satisfacción plena, que solamente se puede obtener ¿en quién? En Cristo, en Jesucristo, solamente en Él. Es por eso que tenemos que tener contentamiento en la posición que tenemos en Jesucristo, no un deseo o un contentamiento basados en nuestras pasiones y deseos que están fuera de la voluntad de Dios, que son malas. Nunca va a haber satisfacción cuando buscamos de esa manera. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? ¿Dónde vienen los conflictos? Entre hermanos, entre esposos, entre esposas, entre trabajadores, entre compañeros de trabajo, entre la familia, entre los hermanos de la iglesia, de las pasiones, ¿verdad? Vienen de ahí, de los deseos incontrolados, pasiones malas. Pero a partir del versículo, de la mitad del versículo 2, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿A quién nos está pidiendo? A Dios. Como cristiano, bueno, como alguien que si vivimos buscando obtener ese placer, lo que estamos deseando, vamos a buscar de distintas formas.
Y el método número 1 es buscarlo por nuestras propias fuerzas. No incluyendo a Dios, no pidiéndole a Dios. ¿Ok? Muchos cristianos buscan conseguir las cosas sin tener en cuenta a Dios, sin pedirle a Dios. Su motor, su motivación es solamente su pasión, ¿verdad? Su deseo. Lo quiero obtener ya. Lo quiero obtener ya. Y no buscamos a Dios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dice ahí, deberíamos pedirle. ¿Pedir a quién? A Dios. ¿Pedirle a Dios? Oremos a Dios. Pidámosle. Si hay algo que deseamos, pidámosle al Señor. Y si algo que no es la voluntad de Dios, ¿Dios la va a dar? No, no la va a dar. No va a dar. No todo lo que deseamos, si le pidamos a Él, Él nos tiene que dar. No. Y ese es el método número 2. Cuando le pedimos a Dios y Dios nos da, ¿por qué? Para conseguir, ¿para qué? Versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, la primera manera, yo con mi propio esfuerzo, con mis propias ganas, trato de obtenerlo, sin tener en cuenta a Dios. Pero la segunda manera, busco a Dios, le pido a Dios, pero estoy pidiendo ¿para qué? Para satisfacer solamente mi deseo, mi pasión desordenada. Y Dios no va a responder a eso. Dios no lo da, porque estamos pidiendo mal, para gastar en nuestros deleites, en nuestros placeres. Dios no va a responder eso. Estamos pidiendo mal, estamos pidiendo solo para gastar nuestro deleite. Y esto muchas veces es verdad en nosotros mismos, porque oramos fervientemente, ¿verdad? Cuando nos pasa o necesitamos algo, pero cuando nos comparten una necesidad o un deseo de otro hermano, ¿vale? No nos comprometemos a orar de la misma manera que oramos por nosotros mismos, ¿verdad? Y eso ahí te das cuenta que nosotros, nuestra vida, o sea, nuestra oración está centrado en nosotros mismos, en lo que me sucede a mí en el momento. Solamente es propio, personal, no está pensado y enfocado en el hermano o la hermana, o en la familia. Es solamente lo que yo quiero, lo que yo quiero y el placer que me puede generar lo que yo quiero. No estoy pensando en el otro, no estoy pensando en el propio. Y Dios no va a responder eso. Oramos fervientemente por nuestros deseos y anhelos, pero por los deseos de mis hermanos no lo hago de esa forma. Entonces, vimos, ¿verdad?, los conflictos, las peleas, ¿de dónde vienen? De nuestras pasiones. Las pasiones buenas, no, pasiones malas, pasiones desordenadas, pasiones descontroladas, pasiones fuera de la voluntad de Dios. Y eso va a dar como resultado conflictos, peleas, y nunca vamos a estar satisfechos por las cosas que obtenemos. ¿Por qué? Porque nuestro contentamiento o nuestra satisfacción se trata de obtener cosas, de obtener nuestros anhelos, y no de la posición que tenemos en Cristo Jesús, no de lo que Dios nos da, y estar contentos con lo que Dios nos da en el momento, en lo que tenemos ahora, y nunca va a ser suficiente. Y vamos a codiciar, y vamos a envidiar, y incluso vamos a pisotear. Tal vez no vas a matar a alguien, ¿verdad? Pero sí vas a tener ganas de matar a alguien, tal vez, ¿verdad? Y eso es de dónde? Viene de las pasiones fuera de la voluntad de Dios, porque no estás buscando tu contentamiento, nuestra satisfacción en Jesucristo. Y solamente en Jesucristo, y solamente en Él, no en las cosas que podemos obtener, no en los deseos que queramos, ¿verdad? Solamente en Jesucristo nuestra alma puede ser satisfecha. Nuestra alma, nuestro espíritu puede estar lleno y completo. Amén. Es así solamente en Él. De Santiago también podemos sacar que debemos controlar nuestras pasiones, ¿verdad? Debemos controlarlo, tenemos que sujetarlo. Pablo decía: yo de esta manera corro y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué cosa? Mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, mensajero,
de otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. ¿Qué pasaba si Santiago, si a Pablo se le veía un pecado, ¿verdad? Que iba contra lo que 1 Timoteo 3 enseña, de cómo debe ser el siervo de Dios, debe ser irreprensible? Iba a quedar fuera del ministerio. ¿Qué pasaba si le encontraban siendo en fornicación o adulterio? Fuera del ministerio. Chao, por eso tienen que sujetar, ¿qué cosa? Sus pasiones, hasta el punto de golpear su propio cuerpo. No es que se daba latigazo, ¿verdad? Estoy diciendo que se dan latigazos o que tengan que darse latigazos, como algunos creen que por darse golpes, ¿verdad?, para maltratar su cuerpo, van a así controlar sus propias pasiones. No, porque las pasiones, ¿de dónde vienen? De nuestro corazón, de la mente, de adentro. No vienen del cuerpo en sí, vienen de la moral. Tenemos que controlar eso. Van a producir conflictos. Buscando y leyendo sobre este sermón, voy a leer lo siguiente. Los resultados, nuevamente. Dice: Juan y Juana acaban de casarse. Juan tiene un buen trabajo con un salario suficiente. Juana quiere una casa tan buena como las otras parejas jóvenes de la iglesia. Juan quiere un auto del último modelo. Juana quiere muebles finos y buenos electrodomésticos. Algunas de estas cosas se tienen que comprar a cuotas. El salario de Juan apenas si es suficiente para soportar la pensión. Y nace una bebé o un bebé. Esto significa, ¿qué cosa? Más gastos adicionales. Y un presupuesto ahí que tiende, ¿no?, desequilibrado. Al ir aumentando la demanda de Juana, Juan se vuelve gruñón e irritable. Juana reacciona con peleas y lágrimas. Pronto las paredes de la casa están vibrando con el fuego cruzado. El materialismo está destruyendo el hogar. Por otra parte, puede que Juana siente envidia. Piensa que Roberto y Susana Ferrer tienen un puesto más destacado en la asamblea, en la iglesia, que él y Juana sí. Pronto hace observaciones sarcásticas a Susana. Al irse avanzando la hostilidad entre ellas, Juan y Roberto se ven, ¿verdad?, envueltos en el conflicto. Luego los otros cristianos toman partido y la congregación queda dividida. ¿Debido a qué cosa? A la codicia de una persona por un puesto o una posición destacada. Aquí tenemos pues la fuente de los altercados y peleas de los creyentes. Procede del deseo por más y de los celos de otros. No querer ser menos que el vecino. Es una manera educada de llamarlo. De manera más precisa debemos llamarla codicia, envidia. El deseo llega a hacerse tan poderoso que la gente hará casi lo que sea para dar satisfacción a sus codicias. Y es por eso que es tan evidente y tan importante recordar lo que dice 1 Timoteo 6, ¿no? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? El contento y el contentamiento viene del alimento y el vestido que solamente Dios va a proveer y que Dios provee. Entonces, cuando codiciamos y no controlamos esa codicia, va a generar ¿qué cosa? Peleas y conflictos, aún dentro del matrimonio o en la iglesia. Otra cosa más, también, ¿qué pasa si Dios no contesta la oración? ¿Qué pasa si nosotros estamos deseando y pidiendo al Señor y Dios no contesta ese deseo? No contesta lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. ¿Me voy a contentar o me voy a enojar? ¿No? Debemos contentarnos aún a pesar de lo que tal vez esa pasión o ese deseo que nosotros tenemos, o ese deseo, mejor dicho, no es cumplido. Y ahí se va a ver si lo que estamos pidiendo es dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enojamos como un niño que no le dan el juguete o el dulce que pide, ¿verdad?, cuando van a comprar, se enoja y grita y todo, pero si no hay plata, no hay dinero, o no le querés comprar por su salud, por su dientes, para que no se hagan caries, ahí se va a ver si nosotros cómo estamos respondiendo, en madurez o en inmadurez. Si lo que tenemos, lo que
que queremos y pedimos, en lo que deseamos, ¿verdad? Dios no nos da, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a estar contentos o enojados, incluso con el mismo Señor, o irritados, o uniones con las personas que nos rodean, ¿verdad? Las pasiones desordenadas llevan a resultados negativos. Las pasiones fuera de la voluntad de Dios van a dar como resultado la muerte. Si nosotros queremos obtenerla a toda costa, sabiendo que Dios no quiere que la obtengamos, ¿verdad? Porque sabe que fuera de la voluntad de Dios va a producir muerte. La paga del pecado es muerte. Y la pasión es también tan alineada con lo que nosotros tenemos, la concupiscencia, ¿verdad? Y sabemos que la concupiscencia va a dar como fin la muerte. Entonces tener cuidado, tenemos que tener control de nuestras pasiones. Las pasiones desordenadas deben ser reemplazadas por el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando hay pelea, cuando hay conflictos interpersonales, ¿hay amor ahí? No, no hay amor. No hay amor. El amor, ¿verdad? Todo lo soporta, todo lo cree, ¿verdad? Todo lo sufre. El amor es benigno, es bueno. Y toda la lista que menciona en 1 Corintios capítulo 13, no está hablando solamente del amor de matrimonio, el amor fraternal entre hermanos. Entonces, cuando hay conflicto, hay peleas, hay guerras, cuando hay una iglesia dividida, no es porque está predominando qué cosa, el amor. O cuando hay un matrimonio, un trabajo, o todo lo que nosotros tengamos relaciones está dividido, no es porque haya amor, sino todo lo contrario. Hay deseo de envidia, hay celos, hay competencia, hay egoísmo. Todo eso debe ser reemplazado por el amor a Dios y el amor al prójimo. De esa manera vamos a aplacar los conflictos. Cuando tenemos amor hacia nuestro hermano, amor hacia nuestro prójimo, amor hacia nuestro cónyuge, amor hacia nuestro compañero de trabajo, amor hacia nuestro vecino, ¿verdad? Y vamos a tener y vamos a actuar de una manera sabia, porque la sabiduría de Dios es pura, pero también pacífica. Entonces, querer que las cosas se solucionen en conflictos y en peleas, no estés mirando solamente al otro, mirate a vos mismo, porque las pasiones son el origen de todas esas cosas. Lo leímos recién, no está en el otro, está en uno mismo, ¿verdad? Son internos. Y cuando nosotros ponemos la mirada en nosotros mismos, ahí Dios va a empezar a obrar y va dando paz en nuestras relaciones con los demás. Pero cuando empezamos a atribuirle responsabilidad y culpa a los demás y yo no tengo nada que ver, ahí no va a llegar a ningún puerto. Vamos a combatir, luchar, vamos a esforzarnos, todo fuera de Dios, pero no vamos a obtener lo que queremos. Entonces, mejor alineémonos a la voluntad de quién? De Dios, en este y en otros asuntos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, porque es viva y eficaz, aún a pesar de mis limitaciones, aún a pesar de mis pecados. Sabemos que tu palabra tiene poder en sí misma. Y te ruego, Dios, para que seamos hacedores de tu palabra, para que llevemos a cabo lo que dice tu palabra. Controlemos nuestras pasiones, sujetemos nuestras pasiones. No demos rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. La obra de la carne produce conflictos y peleas, pero si andamos en el Espíritu va a producir paz, va a haber amor, Señor, entre nosotros y con las personas que nos rodean. Señor, en lo que dependa de nosotros, tenemos que tener paz, Señor, con los demás. No conflicto, no guerra. Si la otra persona quiere tener pelea y conflicto, esa persona va a dar cuenta delante de Dios, delante tuya, Padre. Pero yo tengo que actuar de manera sabia y de manera amable y con el amor de Jesucristo. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes, nos fortalezcas
para poner en práctica tu palabra y estar contento con lo que tenemos. Así sea lo poco o mucho que tú nos das, pero que estemos contentos, que digamos como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea en escasez o en abundancia. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra satisfacción, nuestro contentamiento, no en lo que tenemos o lo que no tenemos, sino en lo que somos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Y te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por mí, Señor, para que haya paz entre nosotros, para que haya paz en los matrimonios, para que haya paz en los trabajos, para que haya paz en el barrio, que nosotros seamos promotores con nuestro testimonio, con nuestra conducta, nosotros llevemos esa paz ahí donde estemos, Padre. Te lo dejo todo en tus manos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.